Invertir en activos de capital como acciones, bonos y bienes raíces puede ser muy rentable, pero muchas personas desconocen por completo las tasas de impuestos sobre ganancias de capital que tendrán que pagar cuando vendan sus activos con una ganancia. Si tienes bienes de capital y no entiendes completamente las tasas de impuestos sobre ganancias de capital, debes saber que no estás solo. Nos vemos en el próximo video. Podrías terminar debiendo significativamente más al IRS de lo que podrías haber debido. Si accidentalmente informa incorrectamente sus ganancias de capital o paga menos impuestos por ellas, puede tener serias consecuencias con el IRS. Servicio de Impuestos Internos. Hoy voy a explicar todo lo que quiero que sepas sobre las tasas de impuestos sobre ganancias de capital, incluidas las actualizaciones para 2024, para que puedas estar totalmente preparado, totalmente claro sobre cuáles son y cómo mitigar mejor estos impuestos. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos. Muy bien, chicos, hablemos de activos de capital. Lo primero que deben saber sobre los impuestos a las ganancias de capital es que solo se aplican a los activos de capital. Los activos de capital son una propiedad significativa, como acciones, bonos y sí, bienes raíces. ¿Sabías que también incluye coleccionables como arte y joyería? Cualquier cosa que poseas y uses para fines personales o de inversión podría considerarse un activo de capital, pero en otras palabras, si posee una propiedad y espera que esta propiedad aumente de valor con el tiempo, entonces hay una muy buena probabilidad de que el IRS lo considere. Que sea un activo de capital, esto podría ser cualquier cosa, desde acciones de Microsoft hasta una propiedad de inversión. ¿Es mi Bitcoin o Ethereum un activo de capital también? La respuesta es sí. El Servicio de Impuestos Internos considera la criptomoneda como un activo de capital. Así que no pienses que el IRS no querrá recortar tus ganancias de capital cripto, porque ciertamente lo hará. Hablemos de las ganancias de capital a corto plazo. El IRS divide las ganancias de capital en dos categorías muy específicas: ganancias de capital a corto plazo y ganancias de capital a largo plazo. Las ganancias de capital a corto plazo son ganancias de capital generadas en activos de capital que has tenido por menos de un año. Esto podría incluir una ganancia de capital que obtuviste al comprar acciones de Tesla o incluso al sostener GameStop y venderlo con una ganancia. Entonces, ¿cuáles son las tasas impositivas para las ganancias de capital a corto plazo? Las ganancias de capital a corto plazo están grabadas a tasas de ingresos ordinarios. Esto significa que si tienes ganancias de capital a corto plazo, estás grabado como cualquier otra persona con un trabajo W2. En otras palabras, las tasas impositivas que pagará por las ganancias de capital a corto plazo dependen de su estado civil y de la cantidad de ingresos imponibles que genere por año. Las tasas de impuestos sobre ingresos ordinarios van desde 0 hasta el 37%, y si estás en el tramo más alto de impuestos, adivina qué, pero tienes que pagar eso. Hay 4 estados civiles principales para declarar impuestos: soltero, cabeza de familia, casado que presenta una declaración conjunta y casado que presenta una declaración por separado. Y por lo general, la mayoría de las personas que son viudas calificadas se benefician de presentar una declaración conjunta. Cada uno de estos estados civiles tiene diferentes límites de ingresos para cada tramo de impuestos. Entonces, para saber qué tasas de impuestos sobre ganancias de capital a corto plazo esperas pagar, primero tienes que averiguar en qué tramo impositivo caes con tus ingresos ordinarios. Puedes averiguarlo consultando los tramos impositivos para tu estado civil y tu nivel de ingresos. Y puedes preguntar a un profesional de impuestos como yo si tienes dificultades para entender en qué categoría de impuestos te encuentras. Vamos a adentrarnos en las ganancias de capital a largo plazo. Como mencioné antes, las ganancias de capital a largo plazo son ganancias de capital que generas en activos mantenidos por más de un año. Y en general, las ganancias de capital a largo plazo tienen un mejor tratamiento fiscal que las ganancias de capital a corto plazo. Y la mayoría de los inversores prefieren las ganancias de capital a largo plazo porque están grabadas a 0. El 15 o un máximo del 20% de los límites de ingresos para cada tramo del impuesto sobre las ganancias de capital a largo plazo cambia cada año debido a la inflación. Sin embargo, aquí hay un vistazo a los cuadros de 2024. Para los cuales de impuestos para las ganancias de capital a largo plazo es del 0%. Para las personas que ganan entre 0 hours y 25 días es 15% para aquellos que ganan $47,026 hasta $518,900. Finalmente, es del 20% para aquellos que ganan más de $518,900. Si eres el cabeza de familia, la tasa de impuestos sobre las ganancias de capital a largo plazo es 0%. Para personas que ganan entre 0 y $63,000, es el 15% tan pronto como superas los $63,000. Vale $551,350. Y es el 20% para las personas que ganan más de $551,350. Si estás casado, las tasas del impuesto a las ganancias de capital a largo plazo del 0% van desde 0 hasta $94,050. Es el 15% para las parejas que ganan más de $94,051 hasta $583,750. Y es 20% para personas que ganan más de $583,750. Entonces, chicos, para entender cómo funciona esto, vamos a ver algunos ejemplos. Quiero hacerlo real. Roger es un carpintero. Él gana $100,000 al año. Y hace 2 años compró Bitcoin. Recientemente lo vendió y obtuvo una ganancia de
Los ingresos de Rogers de $50,000 los sitúan en la categoría impositiva del 15% para las tasas de impuestos sobre ganancias de capital a largo plazo. Entonces tendría que pagar $7,500 en impuestos sobre ganancias de capital a largo plazo sobre sus $50,000 de ganancia de su inversión en Bitcoin. Vamos al ejemplo número 2. Marta es una enfermera que es la jefa de una familia. Ella gana $45,000 al año, lo que la pone en la categoría de impuestos del 0% para ganancias de capital a largo plazo. Marta vendió recientemente sus acciones de Apple que había estado manteniendo durante 5 años. Ella obtuvo una ganancia de $10,000 en esta venta, porque ella cae en el rango de 0% de impuestos sobre ganancias de capital a largo plazo. Ella no deberá impuestos sobre sus ganancias de esta inversión. Chicos, los impuestos sobre ganancias de capital son un poco diferentes para los coleccionables. Necesito que presten mucha atención aquí porque esto es la parte que mucha gente se equivoca. Respecto al impuesto sobre las ganancias de capital, los artículos de colección tienen tasas de impuestos sobre las ganancias de capital diferentes. En cualquier otro tipo de activo de capital como acciones o bonos, el IRS considera que todas las siguientes cosas son consideradas coleccionables: trabajo, diques, monedas, coche, cómics y artículos raros como antigüedades. La diferencia para los objetos de colección en lo que respecta a las tasas de impuestos sobre las ganancias de capital es que en lugar de estar limitadas solo a una tasa máxima de impuestos sobre las ganancias de capital a largo plazo del 20%, los objetos de colección se graban al 28% para ganancias de capital a largo plazo. Esto significa que potencialmente podrías tener que pagar significativamente más en impuestos sobre ganancias de capital a largo plazo si inviertes en coleccionables en comparación con otros activos de capital. Más las hammers de impuestos sobre las ganancias de capital a corto plazo. Además, estarás grabado a tasas de ingresos ordinarios, que son las tasas del impuesto a las ganancias de capital a corto plazo. Gracias por ver. Si eres alguien a quien le gusta coleccionar pinturas, cómics, libros, tarjetas deportivas y ingresos altos, sus tasas de impuestos sobre ganancias de capital podrían ser tan altas como 28%, no el 20% al que podría estar acostumbrado. Entonces, ¿cambiarán las tasas del impuesto sobre las ganancias de capital pronto? Aunque las tasas de impuestos sobre las ganancias de capital han sido las mismas durante bastante tiempo, es posible que cambien en el futuro. Presidente, han sido cambiados varias veces a lo largo de la historia y generalmente, hablando en general, todo tipo de tasas impositivas tienden a cambiar en Estados Unidos con el tiempo, así que es muy probable que estas cambien en algún momento. También debes tener en cuenta los tramos del impuesto a las ganancias de capital. Se ajustan por inflación cada año, al igual que los tramos de impuestos sobre las ganancias de capital normales. Así que solo porque estés en uno de los tramos del impuesto a las ganancias de capital actualmente, no significa que vayas a estar en ese tramo de impuesto a las ganancias de capital próximamente. Si quieren saber en qué tramos de impuestos sobre ganancias de capital estarán en 2025, solo tienen que presionar el botón de suscribirse o pueden esperar y visitar el sitio web de irs.gov. Bueno, estamos casi al final de este video y sí, felicidades, has llegado hasta el final de un video de impuestos. Aquí están los puntos clave con los que quiero que te quedes. Más inteligente, la tasa que pagas por los impuestos sobre las ganancias de capital depende de si tus ganancias fueron a corto plazo o no. A largo plazo, con suerte serán a largo plazo. A largo plazo tienen tasas de impuestos más favorables. Las tasas de impuestos sobre ganancias de capital a corto plazo se graban a tasas ordinarias desde 10% hasta 37%. Las tasas de ganancias de capital a largo plazo están en 0, 15 y un máximo de 20%. Y a veces, si tienes coleccionables como obras de arte, sellos y... en unas semanas podrías estar pagando una tasa máxima de ganancia de capital a largo plazo tan alta como 28% en lugar del 20% al que todos nos hemos acostumbrado. Chicos, si tienen alguna pregunta sobre ganancias de capital, tasas de impuestos, cómo evitarlos, entonces siéntete libre de ponerte en contacto con mi equipo haciendo clic en el enlace abajo en la descripción. Programa una consulta gratuita. Veamos qué podemos hacer. También he incluido un enlace a mi nueva comunidad de acelerador de estrategias fiscales. Te animaría a unirte. En esta comunidad proporcioné una gran variedad de recursos muy beneficiosos, incluidos todos mis libros electrónicos, todos mis cursos y mucho más. También puedes conectarte con empresarios influyentes como yo y otros dentro de la comunidad. Gracias por ver. Me encantaría verte allí. Adelante, obtén acceso a información que no publico en YouTube. Te conozco. ¿Quieres eso? Y eso es todo por el video de hoy, chicos. Espero que ahora tengas una mejor comprensión de las ganancias de capital. Tasas, pero déjame saber tus pensamientos en los comentarios sobre lo que piensas que va a pasar con las tasas del impuesto sobre las ganancias de capital con esta próxima elección presidencial. Me encantaría escuchar tus pensamientos. Así entonces, nos vemos en el próximo video. Díselo.